Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas del tema que nos toca y nos convoca hoy, que es un tema que ustedes ya lo han estado estudiando durante algunas asignaturas previas y desde algún punto de vista lo que queremos es darles alguna aclaración acerca de esto que yo les comentaba en el video, bueno, en el PowerPoint, en cierta manera locucionado, que es un consenso que se logró entre los profesores titulares en los 2 últimos años. Para que tengan una idea, el punto de partida de este encuentro fue hace muchos años, fue allá por el año 2008, donde eran otros los titulares, no eran los mismos que participaron del consenso, pero a partir del momento en el que el señor decano, el doctor Pablo Rodríguez, nos convoca nuevamente a esto de poder repensar la facultad, y esto fue hace 2 años, en septiembre del año pasado, nuevamente los profesores de las materias del área rehabilitadora comenzamos a reunirnos con la finalidad de tener un discurso consensuado. Ese discurso consensuado creemos y consideramos que tanto para los alumnos como para los docentes es algo muy, muy, muy poderoso, porque escuchar el mismo discurso desde el segundo o tercer año, para el caso de la odontología rehabilitadora, hasta el sexto, que es lo que nos toca a nosotros en lo que es la mirada puesta de la práctica profesional supervisada, es algo muy valioso para lo que es el ámbito educativo. Les hago esta aclaración porque les puede llamar la atención que nos hayamos detenido tanto en lo que son los procedimientos, en estos dos que tienen que ver con el procedimiento de diseño de prótesis parcial removible y el procedimiento de predictibilidad asociado al diseño. Estas cartillas que ustedes vieron, que expliqué y que tuvieron una modificación con respecto a lo que fuera a imprenta en el mes de diciembre del 2019, por eso se los aclaré, es lo que les va a permitir a ustedes, cuando lleguemos a la clínica, poder llevar adelante el diseño de la prótesis parcial removible y la categorización. ¿Por qué es importante la categorización? Porque nos hemos dado cuenta que, si bien la demanda en estos últimos años disminuyó mucho en pos del aumento de la prótesis implanto soportada o implanto asistida, la prótesis parcial removible como tal sigue siendo un elemento muy importante en la práctica clínica cuando ustedes salen de la facultad. Y si nosotros no les terminamos de cerrar el ciclo formativo de lo que es hoy en el ámbito de la Argentina tal como estamos viviendo, situación complicada no solamente desde la pandemia sino también desde lo económico, no les enseñamos a hacer correctamente una prótesis parcial removible, ustedes pierden un arma muy poderosa en lo que es el ámbito de la rehabilitación, en donde sabemos hoy que la cantidad de desdentados en toda la Argentina es muy elevado, donde sabemos hoy que, a pesar de que el recurso implantológico ha disminuido mucho su costo con respecto a lo que era oportunamente, es un recurso que tiene un valor mucho más elevado que una prótesis parcial removible, y donde sabemos que después de haber leído mucho en el campo de lo estético, la gente sufre mucho no poder tener dientes, más cuando en el sector anterior tiene que ver con la situación de relación entre personas. Por eso es que le hemos puesto un foco, los profesores, en esta primera etapa, a que lo que ustedes reciben, lo reciben de una manera consensuada. Consensuada significó que hubo muchas reuniones, muchas charlas, muchos idas y vueltas para que salieran estas dos
listas de procedimiento, las dos primeras que tienen que ver con lo que es el diseño de prótesis parcial removible con vía de carga dentaria y con vía de carga dentomucosa, y después las otras dos cartillas que tienen que ver con la predictibilidad asociada al diseño, ¿no? Es decir, interpretar cuánta posibilidad le podemos decir al paciente cuando aborda la clínica que su situación clínica es una situación de alta, baja o media predictibilidad. ¿Y por qué importa tanto esto? Importa porque al momento de nosotros encarar un tratamiento, si nos vamos allá hacia el mes de marzo, cuando empecé a charlar con ustedes acerca de planificación, protocolos, procedimientos y procesos, encarábamos nuestros tratamientos en lo que es la rehabilitación utilizando esas tres palabras que surgen del ámbito empresarial, del ámbito industrial principalmente, que les comenté que eran calidad, predictibilidad y eficiencia, ¿ok? Y que se las vuelvo a tomar porque en cierta manera varios de ustedes me han hecho algunas preguntas referidas a por qué no hacer esto y no hacer lo otro, y ahora voy a tratar de enfocarme en alguna de estas aspectos para que ustedes lo tengan más claro. ¿A qué apunto? A la palabra predictibilidad con la cartilla. ¿Qué problema tenemos en la clínica integrada 5 o en la práctica profesional supervisada? Es la última materia del año, es la última materia de la carrera, así de manera formal. Ustedes terminan obteniendo su título de grado después de que finalizan la práctica profesional supervisada, y ustedes se van. Y es lógico que se vayan porque están creciendo, y es lógico que sigan un camino de posgrado o que sigan iniciando su vida profesional. Pero el paciente a nosotros nos queda como hospital universitario que debe hacerse cargo de lo que hizo, debe tener una responsabilidad por aquello que en manos de los alumnos llevó adelante como recuperación de la salud. En cierta manera, entonces, el poder decirle al paciente que en virtud de lo que él nos trae, la prótesis parcial removible puede tener menor cantidad de años de vida, nos es un elemento muy importante en este concepto de poder afirmar a ciencia cierta que algunas de las situaciones que vamos a encarar son mejores que otras. Hasta ahora no lo habíamos hecho y todas las prótesis removibles eran idénticas desde el punto de vista que el paciente, si bien sabemos que una dentomucosoportada tiene mucha menor predictibilidad que una de carga dentaria, al paciente no se lo afirmábamos, el paciente no consentía, el paciente no tenía una información en la historia clínica. ¿Y qué pasaba? Cuando empezamos a citarlos desde hace 2 años de manera regular, cosa que van a hacer ustedes también, a los pacientes de los años anteriores, nos encontrábamos con que algunas de las situaciones complejas tenían que ver justamente con la prótesis parcial removible. ¿Y por qué? Porque el paciente venía y decía, se me rompió esto, se me rompió el apoyo, o se me rompió la superficie sobre la que asentaba el apoyo y me está dañando la encía. Se me rompió el retenedor, me está haciendo más contacto la placa palatina. Bueno, todas estas situaciones a nosotros nos generan un problema, como les va a generar a ustedes el día de mañana. ¿Por qué? Porque debe comprenderse que si uno hizo las cosas con calidad, la predictibilidad, si el paciente hace las cosas de manera correcta, debería estar asegurada, al menos por un cierto tiempo. Si sabemos que la predictibilidad es baja y si sabemos que de alguna u otra manera le estamos avisando al paciente que en virtud de esa puntuación ese paciente no va a recibir un producto mejor que lo que podemos darle por diferentes causas, porque no puede colocar ningún tipo de implante, porque no hay terreno protético biológico óptimo para poder colocarlo, por diferentes situaciones, o por tiempo, como vamos a tener
durante este segundo semestre. Ya le estamos avisando que la condición que nos presenta y la resolución, ¿sí?, no será idéntica para todos los casos. Entonces, tenemos un resguardo jurídico-legal desde ya y un resguardo ante la eventualidad de que al paciente le pase algo con esa prótesis removible. No estamos hablando en ningún momento de que no esté bien hecha, porque si no ustedes no van a terminar de aprobar el curso, sino lo que estamos diciendo es que en las condiciones de haber bien realizado una prótesis parcial removible, algunas situaciones que se van a presentar van a ser peores que otras. Y esto a nosotros nos va a dar, como Hospital Odontológico Universitario, una herramienta muy fuerte ante cualquier situación de demanda que, cuando aparecen estos momentos de crisis, no se olviden que aumentan tanto para lo que es una institución como la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, como también para cualquiera de nuestros consultorios. Por eso es importante entender que el por qué llevamos adelante esta transformación por parte de todos los profesores, del doctor Alejandro Rodríguez, que es el que primero comienza con estos contenidos, ya los estaba impartiendo a los alumnos, después continúa el doctor Frisia, en cierta manera los involucra también el doctor González Anoto y el doctor Lombardo en lo que tiene que ver con el tipo de restauraciones, porque vamos a hacer algunas aclaraciones referido al porqué de situaciones que se presentan que no se cambian y situaciones que se presentan que son necesarias cambiar. Entonces, de alguna u otra manera, teniendo esta forma de proceder, nosotros tenemos la posibilidad de poder predecir, de poder augurar que una prótesis parcial removible va a ser mejor que otra y que la salud va a ser recuperada por un tiempo más largo. Sabemos que nada es eterno en boca. Como dice el profesor Aníbal Alonso, a partir del momento que esto se coloca en boca, comienza su periodo de reversión, sea una prótesis parcial removible, sea una hermosa rehabilitación en cerámica pura, sea una prótesis híbrida, siempre comienza el periodo de reversión. Dependerá de la calidad del producto que hayamos alcanzado, dependerá del cuidado de mantenimiento que, en virtud del riesgo, nosotros obliguemos al paciente a que realice o que concurra, y dependerá también de cómo cuida el paciente su salud, que es un cambio importante que nosotros les dijimos a ustedes que entraba sí o sí como primera etapa en lo que es la terapia básica con finalidad rehabilitadora, donde además de decirle al paciente que lo vamos a cuidar, el paciente debe, de una manera clara y precisa, ejecutar un cambio, realizar un cambio en lo que es su salud hasta que comienza a ser tratado, y a partir del momento el mantenimiento y cuidado de su salud desde el momento en que lo vamos a iniciar a tratar. Y por eso dijimos también que si el paciente, a través de los chequeos que íbamos haciendo durante el ciclo de atención, no cumplía con su parte, como esta es una situación consensuada, debíamos cortar la atención. De alguna u otra manera, decirle que si no cambiaba de actitud, no podíamos llevar hacia adelante. Entonces, bueno, voy a tratar de ir contestando algunas de las preguntas que fueron llegando. Si hay alguna otra que aparezca durante este tiempo, trataremos de ir explicándoselas o ir respondiéndolas durante este ratito que nos queda. Bueno, el mayor problema que hubo, ¿saben con qué fue? Con respecto a esto de las inclinaciones. Cuando nosotros estamos evaluando un terreno protético, la evaluación del terreno protético es clínico radiográfico. ¿Vamos bien? Clínico y radiográfico. Yo no me quise meter, no nos toca a nosotros en la práctica profesional supervisada hablar de componentes de prótesis parcial removible ni de principios. Hay libros excelentes que se los pueden explicar. Nosotros, desde la mirada puesta de la cátedra, nos guiamos mucho por el libro de Malates Platz, nos guiamos mucho por el libro del profesor Aníbal Alonso, por el libro del profesor Álvarez Cantoni, por
el libro de Chiché, hay muchas referencias que sabemos que están impuestas desde el tercer año de la carrera, tanto en tercero como en cuarto y quinto, hasta que llegan a sexto del ciclo formativo. Ustedes reciben diferentes tipos de bibliografía y la bibliografía casi toda concuerda. Nosotros lo que tratamos de hacer es decirles, bueno, miren, de todo lo que hay, vamos a consensuar que vamos a utilizar este retenedor o este conector mayor o este COMROE, ese componente que va a oponerse al movimiento rotacional extrusivo, que resulta difícil, pero que tiene que ver con algunos fundamentos que el doctor Álvarez Cantoni ha advertido en una revista que yo referencié en el artículo, en la revista de la Facultad de Odontología, y que es importante que ustedes revean para poder entender parte de lo que estamos hablando. Entonces, en referencia a lo que me estuvieron preguntando, vamos a tomar una de las primeras preguntas, que es de Micaela Ferreira. Y ella pregunta, cuando evaluamos la inclinación de hasta 15 grados, ¿es tanto en sentido mesiodistal como en sentido vestíbulo-palatino? Muy bien, una buena pregunta. Una buena pregunta que surge a esa pregunta una respuesta. Primera respuesta. La inclinación es en todo sentido, es real. El sentido tiene que ver con un eje que tiene que ver con el paralelismo al eje de inserción de la prótesis. ¿Vamos bien? Y como en ese sentido de inserción de la PPR es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es decir, desde lo que es el área de entrada y el área de colocación en un maxilar inferior o en un maxilar superior y al revés, los 15 grados tienen que ver con cualquier inclinación, vestíbulo palatino o mesiodistal. Ahora, ¿qué es lo que realmente nosotros vemos? ¿O qué es lo que ustedes ven? Que la inclinación principalmente adopta una posición mesial, ¿sí? Es decir, que se pierde el equilibrio de Godon, se pierde el equilibrio por falta de contacto firme entre piezas contiguas y la pieza se mesializa. Por ende, adopta una posición que va de atrás hacia adelante y de distal hacia mesial, o de distal hacia mesial y de arriba hacia abajo, porque en el caso del maxilar inferior se ubica y se inclina hacia adelante. ¿Se puede dar esta misma inclinación en sentido vestíbulo-palatino? Sí, claro que sí. Pero ¿quién es el que induce a esta mayor cantidad de movilizaciones? El denominado componente anterior de las fuerzas. Ustedes recuerden, esto lo han visto también en principios de oclusión, lo han visto con la doctora Álvarez Castro. De alguna u otra manera, lo que funciona en esta dinámica mandibular es una fuerza que, como decíamos el otro día, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, hace a que haya un contacto entre el maxilar inferior y el superior, y al haber un contacto entre el maxilar superior y inferior y superior, va a haber una cantidad de elementos de contacto que van a detener el cierre y otros que lo van a estabilizar. Cuando se pierde este equilibrio en el mismo arco, ¿sí?, lo que se produce, y esto tiene evidencia científica desde el año 2012, se produce la mesialización de la pieza. Y este es el contacto, digamos, y esta es la situación más compleja, porque lo que ustedes van a tener que ver en el análisis del caso es que cuando la pieza se mesializa, ¿cuánto es lo que se inclinó? Porque tal vez haciendo un pequeño desgaste a través de una veloplastía, que es un desgaste solamente de esmalte, ustedes puedan sacar ángulos muertos como para poder favorecer el eje de entrada y salida de la PPR. Si no llegara a ser así, lo voy a contestar en otra pregunta que me lo hizo otro de sus compañeros. Entonces, si bien puede haber una inclinación hacia lingual o hacia vestibular, esas dos inclinaciones no son producto de lo que les acabo de contar, del componente anterior de la fuerza. Son producto de una giroversión, otra de las preguntas que llegaron últimas, o preguntas o producto de directamente una situación de erupción dentaria que por falta de espacio o por alguna otra razón en el tiempo, en esta variable que es la cuarta dimensión
de la oclusión hace a que en este caso podamos decir que el diente está un poquito más inclinado hacia lingual o un poquito más inclinado hacia vestibular. También hay ciertos biotipos faciales, como el tipo clase 3, que también tiene una inclinación de las piezas dentarias muy hacia lingual. Ustedes saben que esto es característico de lo que es el continente óseo que tiene esas piezas dentarias y el contenido dentario que referencia a su disposición. Por ende, la inclinación de esas piezas tiende a tener una cierta graduación que hace a que adopten una relación más hacia el centro de la pieza dental. En esos casos también tendremos que evaluar, la evaluación, como les decía, es clínica radiográfica, y tomando un modelo, lo van a hacer con el jefe de trabajos prácticos, van a mirar todos estos ejes para poder determinar no solamente la valoración que tiene la cartilla, sino cuál va a ser el procedimiento desde la odontología rehabilitadora que tal vez haya que hacer, porque es otra de las preguntas que ustedes me hicieron. Entonces, la inclinación puede ser de hasta 15 grados en todos los sentidos, pero la que más vemos como marcada es aquella que se da de atrás hacia adelante y que significa la mesialización de la pieza dental por pérdida del equilibrio de la pieza contigua ausente, ese equilibrio de Godón ausente producto de alguna extracción dentaria. ¿Ok? Así que, Micaela, es cierto lo que vos preguntás, así que esa inclinación se da en todos los sentidos, pero la particularidad mayor que se da es brechas desdentadas, que es justamente donde tenemos que hacer uso de la PPR, con una situación en migración mesial. Ignacio Grimald pregunta: me surgió una duda con respecto a la valoración del eje de inserción del aparato protético. En el caso de que la pieza pilar esté desalineada más de 15 grados y debemos colocar un perno bayoneta y una corona, ¿qué puntaje se le da? Gracias. Bueno, mira, Ignacio, acá hay dos temas que estás como confundiendo. Cuando vos haces la valoración, vamos a tratar de ver acá el cuadro de valoración. A ver, muy bien, estamos acá. Cuando hacemos la valoración de la cartilla, nosotros tenemos dos elementos a considerar. El primero es la dirección con respecto al eje de inserción. En ese vos estás comentando que la pieza está desalineada más de 15 grados. Por ende, a la pieza, a cualquiera de los pilares que forman parte de esta categorización, le vas a poner un puntaje de 2. Suponele que sea 1, 2, 3, el cuarto pilar, vamos al cuarto diente pilar, le vas a colocar una valoración de 2, porque tienen una inclinación mayor a 15 grados. Ahora, vos me estás haciendo después referencia a que esa pieza necesita de un tratamiento endodóntico y un perno bayoneto para cambiarle los 15 grados. Entonces ahora tenés que bajar al otro punto, que es el estado de la pieza, la prognosis, y en esa situación te vas a encontrar con el último punto, que dice con indicación de corona. Bien, no me importa, o no importa para la categorización, el hecho de que hayas tenido que pensar en la digitalización, sino que lo que importa acá es cuál va a ser la puntuación que le vas a dar, porque al fin de cuentas, para poder vos emplear a ese diente pilar como elemento de retención, vas a tener que hacerle un tratamiento, en este caso un perno bayoneta, para cambiarle un poco el ángulo de esa inclinación, un tratamiento endodóntico previo, por supuesto, y posteriormente una corona metalocerámica. Vamos a tocar algo de esto, alguna pregunta en referencia a lo que habló el profesor Pablo Abate en criterios de restauración del sector posterior. Una corona metalocerámica donde veremos si hay mucho remanente dentario, como les contó la doctora Lorena Thompson. Tendremos la capacidad de poder utilizar una terminación cervical con características de chamfer, y si no, porque la inclinación es muy marcada, y recuerden que ella también comentó que los postes en estas situaciones no se pueden emplear, tendremos que emplear una corona con un hombro biselado, ¿ok? Así que tengan en cuenta entonces, Ignacio, como me decías, que son dos las categorizaciones. Se suman los 2 puntos de la desalineación
más los 4 puntos de la corona. Si podemos hacer el reconto de lo que estamos hablando. La primera categorización tiene que ver con el número y distribución de las piezas que serán diente pilar. Siempre la situación dentaria va a ser mejor que la dentomucosa porque pueden generarse polígonos, y cuando los polígonos de 4 lados o llega a ser de 5 es mucho mejor. A partir de ahí comienza el segundo punto, que incluye 3 subítems: el análisis de los dientes pilares. Primer análisis del diente pilar es la relación corono-radicular. El segundo, la dirección con respecto al eje de inserción, que fue lo que estamos comentando en estas 2 primeras preguntas. Y por último, el estado de la pieza y la prognosis. Y referido a esto, miren, está el tema que están viendo ustedes acá. ¿Ven? Si está todo sano, es maravilloso. Pero fíjense que acá pusimos con amalgama en correcto estado o con compósito en correcto estado. ¿Saben por qué está hecho esto? Esto está planteado porque ustedes, cuando abordan la clínica integrada 4, el doctor Frisia no pasa por una etapa en la que dentro de lo que es la asignatura pueda cambiar restauraciones plásticas. Es decir, si el paciente se presenta con restauraciones que están en buen estado, se utilizan para que ustedes puedan cumplimentar los objetivos educativos de la asignatura. Si no llegara a ser así, piensen que ese paciente tiene que pasar por otra instancia, es decir, subir a otra cátedra, como puede ser la del doctor González Anoto, para cambiar la restauración y recién después volver a la integrada 4. Entonces, él comentaba, y en virtud de eso quedaron estos 2 puntajes, que muchas de las situaciones que presenta el paciente con amalgama, que están bien, o con composite, que están bien, ellos la utilizan como elemento de soporte para lo que va a ser los apoyos oclusales o los Comroy en el caso de la dentomucosa. En virtud de esto es que quedó esta puntuación baja, y en virtud de la posibilidad de cambio es que nosotros estamos pensando en que todo lo plástico no tiene un buen asidero para ser de prognosis cierta. ¿Qué quiere decir esto? Que para la puntuación que le dimos a un composite, y esto también tiene que ver con la clase que le dio el profesor Pablo Abate, estamos hablando siempre en que un composite con una caja próximo oclusal, que además de seguir la lesión es de poco espesor, si le sumo yo el tallado del apoyo que voy a hacer para mi retenedor, el espesor de la resina es de tan pequeño espesor que termina rompiéndose en muy poco tiempo, y esto es lo que vemos nosotros en el mantenimiento. Por eso es que, fíjense que intentamos no realizar restauraciones plásticas en resina compuesta y sí indicar incrustaciones que, a expensas de lo que sabemos, incrustaciones de resina curadas de manera extrabucal, aumentamos el cruce de cadenas en esos productos terminados fuera de la boca, disminuimos el estrés de contracción de polimerización y aumentamos la posibilidad de una mejor resistencia mecánica. Y este otro punto, que me lo preguntaron también, por qué el vital tiene menos puntaje que el no vital, se relaciona con el espesor. En una pieza vital, volvemos a insistir, la caja proximal tiene un cierto espesor. En una pieza no vital, la caja proximal ya poco me importa porque está abordada la endodoncia. Por ende, la extensión en sentido próximo-proximal de la caja proximal es mayor. En estos casos puedo hacer una restauración con mayor soporte y tengo mayor puntaje. Este mayor puntaje le permite a la incrustación en resina no vital tener un punto más que la vital. No quiere decir que vamos a mandar una endodoncia, una pieza que va a ser pilar de PPR. Simplemente lo que estamos diciendo es que en condiciones donde la pieza no es vital y podemos hacer una restauración de mayor espesor, tenemos una ventaja en lo que puede significar la puntuación para la predictibilidad. Seguimos insistiendo en que las incrustaciones metálicas para esto serían la mejor opción, porque ya tienen mucha evidencia clínica desde hace mucho tiempo y, bueno, posteriormente la indicación de una corona
donde, como les comentaba, no hubiera visión, podemos trabajar muy bien con lo que son las incrustaciones metálicas, y si hubiera necesidad estética, iremos a situaciones de coronas metalocerámicas. Bien. Entonces, Ignacio, como te comentaba, bueno, ya te contesté, son 6 los puntos que tenemos en el segundo apartado y en el tercero. May Valenzuela pregunta, respecto al análisis del eje del diente pilar, si este se encuentra desalineado hasta 15 grados y no lo puedo resolver con una ameloplastía, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, esto tiene que ver también, Mike, con lo mismo que te fueron comentando algunos de los otros profesores. Lo primero que tenés que considerar es que cualquier situación de desalineación debe pasar por el método CAS. Primero corrección. ¿Y qué sería la corrección? Ni más ni menos que la ortodoncia. Así que el primer elemento para poder contemplar en esto es la corrección. ¿Qué les va a pasar a ustedes? No van a tener tiempo para poder hacer ortodoncia este año. Lamentablemente no va a haber tiempo. Entonces, no teniendo tiempo para poder hacer ortodoncia, hay que pensar cuál es la alternativa desde el punto de vista protético más eficiente para poder complementar el trabajo de la PPR. Y una de las cosas que tenés que tener en cuenta también es que si yo no puedo a través de una ameloplastía generar la eliminación del ángulo muerto, es decir, esa inclinación mayor a los 15 grados no puede ser superada, la primera premisa que tenemos que tener en consideración es que no da ningún diente pilar para quedar con dentina expuesta, aunque no sea una pieza pilar vital, no puede quedar dentina expuesta, porque la dentina que queda expuesta tanto en un apoyo, tanto en un conroy, va a significar lesión de caries a futuro, por montones de variables, ustedes ya lo saben. El pH crítico, la situación de disolución de lo que son los compuestos orgánicos que tiene la dentina, la infección bacteriana de los túbulos dentinales, hay montones de causas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo evalúo de alguna u otra manera que la inclinación es mayor, tendré que estar pensando, si yo no gasto, ¿qué hago de manera aditiva? Por eso es que pusimos sustractiva o aditiva, agregando tal vez una resina en una cara vestibular. ¿Vieron cuando yo les decía que la inclinación podía darse en sentido vestíbulo-lingual? Bueno, tal vez uno puede hacer una inclinación que tenga muy marcada hacia el lingual, donde el eje retentivo tiene que ir a buscarse muy debajo del ecuador, ¿sí? Se puede agregar alguna superficie de resina compuesta y o alguna restauración de cerámica, tipo una veneer onlay en cerámica, para generar una mayor inclinación que la que no tenga. Es decir, si yo sé que de alguna u otra forma esa inclinación va en detrimento de la retención que va a tener esa PPR, tengo que buscar las estrategias restauradoras para que, si no es a través de la ameloplastía, que sería lo más fácil, siempre ameloplastías realizadas con piedras 856, 014 o 016 de grano rojo, muy delgaditas, tratando siempre de ir buscando y mirando y controlando mucho para no pasarse. Pero si no llega a ser así, vamos a tener que hacer algún tipo de restauración adherida, como le estaba comentando, para poder mejorar esa graduación que no tenemos. Este es un tema de que hay que ponerle mucho sentido crítico al análisis de la inclinación, donde ustedes van a tener que pensar, porque mucho de lo que le pasa al profesional hoy es que deja todo esto en manos del técnico, y cuando el técnico recibe el caso de 1000 maneras diferentes, se encuentra con que no hay posibilidad de poder armar un esqueleto o un armazón de PPR de manera correcta. Entonces ustedes tienen que entender que de alguna u otra manera, cuando no se puede resolver con una ameloplastía, se resuelve a través, si no se pudo a través de la corrección ortodóntica, se va a resolver a través de algún método aditivo. En el presunto caso de que la inclinación sea mucho mayor, como dijimos para el caso de Micaela, que fue la primera pregunta,
iremos por la desvitalización de la pieza. Lamentablemente somos totalmente conservadores, somos de una tendencia netamente adhesiva. Desde que con el profesor Pablo Abate estamos liderando esta cátedra de odontología integral a adultos, vamos siempre por el método aditivo, aunque entendemos que también para poder llevar adelante algunas de estas prácticas se necesita de un grado de experticia que ustedes tal vez no lo tienen, y que en esos casos se los dará algún tutor para que en casos puntuales de alguna pieza que esté inclinada, como está comentando May, ustedes lo puedan resolver sin desgastar, agregando mayor cantidad de estructura a través de una resina o una cerámica. Micaela Ferreira preguntaba: ¿la grilla definitiva para completar entonces en la clínica es la que tenemos en el cuadernillo de la cátedra o la que me muestran en la clase? La que vale es la de la clase. Ya les hice el comentario cuando empecé a comentarles todo esto. Hicimos la modificación en virtud de este consenso. Cuando fueron y vinieron las cartillas, vimos que algunas situaciones eran de mayor complejidad y de esta manera se puede resolver mucho más fácilmente. Vamos a ver, acá la segunda pregunta es: si tengo más de 15 grados y cambia la valoración, que pregunta lo mismo May. No, bueno, eso ya te dije, ya lo comenté antes, ¿no? Si cambia más de 15 grados, la valoración no es 4, sino pasa a 2. Delphi Benzo pregunta: cuando una pieza pilar tiene una incrustación de resina donde se debe colocar el apoyo, ¿hay un espesor indicado para que esta restauración pueda soportar el apoyo y no se fracture ante las cargas funcionales? Bueno, retomamos el tema de la resina compuesta. La resina compuesta es la opción, ¿sí?, que estamos utilizando en la odontología rehabilitadora desde hace mucho tiempo, desde el momento en el que empezamos a formarnos en nuestro camino de docentes. La resina tuvo un boom cada vez mayor, la odontología adhesiva fue incrementándose cada vez más, pero lo que no se contempla en estas situaciones es que la resina debe actuar como soporte para fuerzas que no son lo que es el trabajo mecánico de la pieza individual, sino que acá tiene que formar parte de algo que sostiene un armazón de una PPR. Entonces, ¿qué les quiero dejar claro en esto? Que cuando ustedes, como les decía antes, tienen una resina compuesta que está en correcto estado y no la pueden cambiar, indudablemente vamos a seguir por esa alternativa. Cuando la resina compuesta deba ser cambiada porque hay una lesión de caries o hay alguna otra situación, intentaremos ir hacia una restauración que dé más espesor. Las incrustaciones de resina compuesta deben tener espesores, y los espesores están evidenciados en todo lo que han sido la formación que ustedes tuvieron antes. Sabemos que del fondo de la preparación a lo que va a significar el surco de protusiva o el surco medial debe haber 1,5 por lo menos de espesor. Entre 1,5, eso va a significar que trabajen entre 2 y 2,5 milímetros de espesor. Vamos a tener por lo menos a nivel de las cajas proximales 1,5 milímetros de espesor también. Todo esto se va controlando con las piedras, como les comentaba, con las normas ISO que tienen cada una de ellas y con el control, en muchos casos, de los provisorios, en donde ustedes a través de un calibre pueden ir controlando los espesores. Ahora, ¿qué pasa si está instalada, ya está fijada y ustedes se encuentran con una restauración que vino? Bueno, yo no tengo forma de poder controlar cuál es el espesor. Estamos previendo que de alguna u otra manera el que la talló o el que la preparó la hizo de la manera acorde. Si es que, como hablamos en la clase de sistematización, en la clase de planificación, la pieza está alineada dentro de lo que es un sistema donde los sectores 3 y 4 tienen una alineación correcta. Si la pieza está desalineada, bueno, corre las mismas que para cualquier pieza desalineada cuando uno está pensando en rearmar un sistema bajo el sistema dato. Entonces,
Cuando la restauración de resina compuesta es una restauración ya fijada, yo no puedo predecir si va a funcionar o no. Espero que sí, porque estoy tomando referencia de esto que les comentaba a ustedes, ¿no? La posibilidad de este segundo curado que se hizo de manera extrabucal, la situación de reducción del estrés de contracción de polimerización, una buena técnica adhesiva, un material que termina teniendo propiedades mecánicas mejores que la resina compuesta realizada de manera directa, y uno cree que eso va a funcionar. Ahora, si no funciona, no tenemos la posibilidad de poder decirlo nosotros hoy. No tenemos una forma de poder augurar el éxito. Sí sabemos que cuando la restauración va a ser hecha por nosotros, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, ¿saben qué? En redondear el ángulo axiopulpar, que es uno de los elementos clave, porque cuando el apoyo hace este trabajo sobre lo que va a ser el reborde marginal, imagínense que lo están haciendo sobre toda la caja proximal axial. El encuentro entre la caja oclusal y la caja proximal es el elemento de menor resistencia. Si yo no redondeo el ángulo axiopulpar, es muy factible que se fracture desde ahí hacia palatino. Esto tenemos algunas evidencias hechas en algunos trabajos que realizamos hace unos años atrás. No con respecto a la PPR, sino con respecto a la resistencia mecánica que pueden llegar a tener incrustaciones de resina o de cerámica. Alguno me preguntó también por qué de resina y no de cerámica. Bueno, la cerámica que se puede utilizar podría llegar a ser la cerámica feldespática, ¿sí? La cerámica basada en disilicato de litio. La cerámica feldespática es muy poco resistente, es una cerámica que tiene mayor contenido de vidrio, es una cerámica que tiene una resistencia mecánica baja, cerca de los 95 megapascal, por ende, ustedes no pueden usarla tampoco como soporte para un apoyo de una PPR. Y otros me preguntaron, ¿por qué no una incrustación de circonia? Chicos, las incrustaciones de circonia no se pueden adherir. En el hecho de no poder lograr una integración biomecánica entre la estructura dentaria y la estructura de cerámica, no es una opción válida, una incrustación. Diferente sería una corona realizada en circonia. Esto da para una clase entera. Ya los pudieron escuchar a los profesores previamente. Nosotros estamos dando algunos conceptos que vienen de la mano de todo lo que les fuimos explicando previamente, pero entiendan, vamos por la opción de la resina compuesta porque es la de menor costo, la que es de una más rápida realización y la que pueden hacer inclusive ustedes. Yo les diría que en el momento de tener que hacer una restauración próximo oclusal que va a apoyar, va a sostener un apoyo para una PPR, deberán contemplar ese espesor y ya dejarlo labrado, como para que no tengan que después alterarlo con el tallado de la piedra redonda, que va a ser parte del fenómeno de la preparación en cada uno de los dientes pilares. Si saltábamos de la restauración de resina compuesta, la próxima indicación que tendríamos sería una incrustación de cerámica basada en un alto contenido de cristales, un disilicato de litio, o un silicato de litio. Tenemos mayor evidencia con el disilicato, con la cerámica IMAX, no tenemos tanto con el disilicato, con la cerámica de Vita, pero es una buena opción. Y a partir de ahí ya no tenemos otra alternativa en lo que hace a incrustaciones con apariencia estética. De ahí nosotros pasaríamos a incrustaciones metálicas, cosa que hemos visto que en los últimos años se ha perdido un poco la enseñanza de este tipo de restauración y que consideramos que de alguna u otra manera para estas situaciones de PPR son indicaciones muy muy válidas, y si no a la restauración metalocerámica o a la restauración confeccionada con una cerámica pura, en la cual ya se puede integrar a través de un disilicato de litio, o se pueda adherir con respecto a lo que es un medio de fijación adhesivo, autocondicionante, autoadhesivo, como les va a presentar el profesor Pablo Abate próximamente en la clase de fijación. Bien, vamos a otra pregunta. Tony Sorkin pregunta, en el caso de que un paciente tenga implantes
y debieran ser usados como pilares, ¿se puede realizar una PPR? Y la segunda pregunta es, ¿qué solución se le puede ofrecer al paciente si es que no puede realizarse implantes en las zonas sedéntulas? Muchas gracias. Bueno, la primera respuesta a tu pregunta es que claro que sí que se pueden utilizar. Se pueden utilizar como pilares. De hecho, el profesor Alejandro Rodríguez propone siempre, aunque haya muy poco hueso, colocar implantes cortos en los sectores posteriores de zonas sedéntulas para que la PPR no siga apoyando sobre áreas edéntulas y perdiendo más hueso, y un pequeño contacto que se pueda dar con un implante inclusive corto puede facilitar mucho y evitar la reabsorción ósea de esos rebordes alveolares. Se pueden utilizar, si tienen una buena implantación, se pueden utilizar con coronas. Las coronas van a estar diseñadas acorde también a lo que va a ser el diseño protético de la rehabilitación como tal. Y en otras situaciones no se harán coronas, sino que se utilizarán algún otro elemento de retención o de anclaje que pueden llegar a ser algún tipo de aditamento. Hay montones, chicos, hay montones de aditamentos a bolas, hay clips, No les puedo dar una clase hoy de esto porque no tengo hoy capacidad de poder explicarles, pero ahí son muy variadas las situaciones que uno puede utilizar para que esa PPR tenga una sujeción, que tenga una retención basada en elementos que tienen que ver con la implantología. Y la segunda pregunta que me hiciste es ¿qué solución se le puede ofrecer al paciente si es que no puede realizarse implantes en zona adéntula? Bueno, la opción es la PPR. De alguna u otra manera lo que estamos tratando de explicarles desde el inicio es que en virtud de que ustedes van a contar con muy poco tiempo, es diferente comenzar con el ciclo lectivo en marzo y poder estar, como hemos colocado el año pasado, casi 800 implantes durante la cursada del año 2019, y que los alumnos en el mes de septiembre, octubre y algo del inicio de noviembre pudieran realizar las rehabilitaciones soportadas sobre implantes. Ustedes no van a tener esa posibilidad, van a poder colocar algún implante en situaciones muy particulares, como para no llevar a una PPR, y que tal vez puedan continuarse en su atención el año que viene, pero en muchos casos van a usar la PPR, que va a ser la indicación que les vamos a dar a muchos de los casos que van a venir este año. Así que espero, Tony, que haya quedado respuesta a tu pregunta. Marina Erjaves pregunta: respecto a los desdentados parciales con vía de carga dentaria, clases 3, ¿en qué casos se eligen realizar una PPR o un puente odontológico con brecha amplia? Bueno, interesante la pregunta. Esto ya tiene fundamentos desde que pasaste por los principios de las técnicas rehabilitadoras y fuiste abordando las diferentes asignaturas. De alguna u otra manera, nosotros tenemos que saber que la opción de usar un puente odontológico con una brecha larga no es la mejor de todas. No es la mejor de todas porque el caso que vos me estás poniendo como planteo, vamos a tratar de verlo, es el caso que nosotros te pusimos en el caso clínico, la situación clínica de valoración. Entonces, en esa situación clínica de valoración, el caso clínico, para que ustedes lo recuerden, es este. Es una situación clínica donde el primer pilar es el 17, el segundo pilar es el 12, el tercer pilar es el 24 y el cuarto pilar es el 27. ¿Ok? Fíjense que acá hay una brecha larga. En esta situación no había posibilidad de colocar implantes. Habíamos mirado la situación clínica como posible, pero la tomografía computada daba que no había espesor como para poder colocar implantes. Había una posibilidad de colocar un implante acá, pero no sumaba a lo que era la situación que teníamos que afrontar. Y entonces ella pregunta si se puede hacer un puente largo. Un puente largo. Bueno, un puente largo va a depender de muchas variables. Va a depender de la situación o la relación corona-radicular que tenga un pilar, que tenga otro y que tenga algún otro, como puede llegar a ser acá, un central, donde puedas utilizar tal vez 2 centrales y 2 molares. Pero las piezas que vas a reemplazar biomecánicamente quedan muy exigidas. Es decir, los pilares como tales quedan muy exigidas. Por eso
no estamos optando por pilares largos, o perdón, por puentes odontológicos largos, porque sabemos que llevan al fracaso. Es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar ustedes? Tienen que pensar en que yo puedo hacer, imagínense, un puente pilar, un puente odontológico con una brecha desdentada larga, pero es poco predecible. Volvemos a insistir en el mismo concepto en el que basamos nuestro discurso. Acuérdense que cada situación que ustedes van a hacer tiene que ver con la predictibilidad. Y ella pregunta, bueno, si entonces no se puede hacer uno largo, pregunta del otro lado, ¿por qué no hacer uno corto? Y acá es una pregunta muy lógica. Yo puedo hacer un puente reemplazando acá entre dos piezas, entre el 24 y el 27, a esta estructura con una prótesis fija y la otra que quede con una PPR. Y nuevamente acá viene otra palabra, que es la palabra eficiencia. La eficiencia, recuerden que tiene que ver con esto otro, que es entender que de alguna u otra manera yo tengo que disminuir mi tiempo de tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo de este lado voy a hacer una estructura fija, a esta estructura fija le tengo que poner por lo menos 5 sesiones de tratamiento para hacer una prótesis combinada. Ya de este lado les comenté que no se podía. Por ende, si tengo que pensar en preparación de los pilares, tal vez incluso alguna endodoncia de esta última pieza, provisorios, primera sesión o 2 sesiones si tuve que hacer la endodoncia, confección o toma de impresiones y de registros, segunda sesión, tercera sesión, prueba de componentes metálicos, cuarta sesión, prueba de componentes metalocerámicos, quinta sesión, fijación. A partir de la sexta comenzaría el tratamiento de la PPR. Cuando, si yo resuelvo esto como están viendo acá, no tuve que hacer ningún elemento adicional para sustituir la brecha desdentada que la misma PPR, que además, como principio, recuerden siempre, cosa que no hemos comentado, pero que saben que es así, como principio, la PPR busca anclaje contralateral, si no, no funciona bien. Entonces, la validez de la respuesta a lo que me está preguntando Marina es esa, Marina. 1, eficiencia, evitás a expensas de restituir esto con una prótesis fija la ganancia en tiempo clínico, y por otro lado el principio de la PPR, que haciéndola como estamos viendo acá de este lado, también va a tener que buscar anclaje sobre el puente, con lo que va a haber también labrados en el metal y libres de cerámica, situaciones para permitir el apoyo de una retención a nivel de un molar y a nivel de la retención de un premolar. Y acá fíjense que también es un punto importante considerar el apoyo que tiene esta PPR, que les hicimos la aclaración en la clase, que estaba invertido. ¿Por qué se invirtió? Por el contacto oclusal que había contra el reborde, la cúspide antagonista, que es una cúspide de soporte inferior, contra esta área receptora de esta fosa a nivel distal, y se dio vuelta el apoyo en esta prótesis dentaria para generar la no intrusión dentro del espacio del contacto oclusal. ¿Por qué se puede dar vuelta al apoyo también? Lo van a ver escrito en estos artículos que estamos sacando con los profesores titulares. Bueno, puede dar vuelta también para evitar una restauración próximo oclusal en una caja disto-oclusal. ¿Vemos bien? Fíjense que si nosotros acá tenemos una restauración disto-oclusal, yo dando vuelta el apoyo, como hizo el alumno en este caso, me puedo encontrar con alguna situación muy favorable para no sobrecargar la restauración. Entonces ustedes tengan en cuenta que esto también se puede hacer para que no haya complejidad en lo que va a ser el futuro o la eficiencia del tratamiento que vamos a realizar a través de la PPR. Bueno, espero que se haya entendido bien la respuesta. Vamos a ver otra pregunta que había dando vueltas por acá.
Carito Velar preguntaba, que llegó tarde esa pregunta, pero también te respondo, Carito, porque he escuchado en todos los vivos que has formado parte. Vos te referías a una situación en la dentomucosa de un pilar que tenía una giroversión y preguntabas si la giroversión no categorizaba como de más de 15 grados. Bueno, esto tiene que ver con la referencia del primer comentario que te hice o que hiciera hace unos minutos atrás. A nosotros lo que más nos importa es el hecho de esa inclinación con respecto al eje de la prótesis. Si está giroversionado, pero con respecto al eje de la prótesis no afecta, no tengo problema, no habría problema. Es decir, que la giroversión en este sentido, como está la pieza de esa dento mucosoportada, no sería problema. El problema es cuando invade el eje de inserción de la prótesis, ¿ok? Así que esa es la parte que de alguna u otra manera queríamos dejarte claro. Y la categorización que vos preguntás acerca de si cambia con respecto, bueno, es lo mismo que habíamos contestado antes, como la inclinación es una cosa y la prognosis o el estado de la pieza es otra. En el caso de la prognosis, para este caso que donde vamos con una corona metalocerámica, va a sumar 4 puntos porque es corona. Otro último punto, y me voy porque sé que ya me están reclamando, que tienen clase, es el tema de los apoyos, los Comroy o los Comroe y el diseño de la prótesis fija. Debe siempre mandarse al laboratorio previo, es decir, al de la prótesis fija, cuál va a ser el diseño de la combinada, porque si no, no se sabe dónde va a sentarse un conector, un campo, una placa base distal, un plano guía distal para el caso de una RPI, o un Comroy o un Conroe. Última pregunta también, preguntaban, ¿qué pasa cuando los Comroe coinciden con los Conroe, como en el diseño que graficamos en esa prótesis a extremo libre, unilateral? Nosotros tenemos la posibilidad de que el mismo Comroe sea el apoyo de una situación de brecha dentaria, sea también el Comroe de la situación que vamos a contemplar para evitar el eje extrusivo. Así que hay que tratar de reducir ferretería, decía uno de mis maestros. Así que ustedes también, cuando vayan a esta situación, traten de hacer muy eficiente el manejo del diseño para que no sobren cosas. Las cosas que sobran son situaciones que complejizan la PPR. Las cosas que faltan dan situación de inestabilidad, pero las cosas que sobran complejizan más. Así que traten de alguna manera de que cuando hagan el diseño puedan seguir el procedimiento que le hemos impartido y que puedan valorarlo de manera correcta. ¿Ok? Así que, bueno, les agradezco mucho esta mañana que tuvieron aquí haciéndome preguntas. Espero que hayamos podido satisfacerlas. Los próximos temas están ya en el campus, subidos por el profesor Sebastián Ignacio Costa, y faltan varios temas que son muy interesantes, como les contaba: fijación, placa, mantenimiento, que va la doctora Natalia Argenio, muchos temas que tienen que ver con esto de cerrar el ciclo profesional. Les mando un saludo grande, espero verlos pronto y no duden que van a aprender en esta práctica profesional supervisada lo mejor que podemos darle a nivel de la odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Chao.